Buenas tardes, nos da gusto que nos acompañen. En esta tarde estamos aquí en Blue Chair en Ensenada y tenemos el gusto de tener con nosotros a Daniel y Cintia Osuna. Ellos son de Tijuana, pero viven en Guadalajara, son pastores allá y ellos tienen 3 libros que han escrito y nos van a platicar un poquito acerca de sus libros. Así que nos da mucho gusto tenerlos con nosotros, bienvenidos. Y a nosotros nos da muchísimo gusto estar aquí. Qué bueno, estábamos comentando qué precioso está Blue Chair, se nota todo el amor que le han invertido a este lugar. Yo le estaba diciendo a Rigel que es una de las librerías más hermosas de México que conozco, de librerías cristianas, ¿no? Y de cualquier librería, yo creo. Está precioso y gracias por tenernos aquí, es un privilegio estar aquí con ustedes. Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme. A ver, antes de entrar en los libros, ¿por qué no nos platican un poquito su historia? Sé que vivieron en Tijuana, ¿qué hacían allá y cuánto hace que se fueron a Guadalajara? ¿Cómo es su familia? Más histórica. A ver, En 1981. Nací Un 7 de julio, un verano. No, pues mira, realmente somos originarios de Mexicali. Okay. Y cuando nos casamos sí. nos fuimos a vivir a Tijuana y después de eso estábamos asistiendo a la iglesia de La Roca y en el 2007 empezamos esta trayectoria como pastores de jóvenes. Okay. 10 años duramos siendo líderes de jóvenes y de ahí recibimos la encomienda de irnos a vivir a Guadalajara a abrir La Roca. Okay. Y pues allá llevamos 6 años, así que ya es mucho tiempo. Siento que ha pasado muy rápido, pero nos encanta, la verdad nos encantan los jóvenes y servir con familias y ser consejeros de matrimonios, así que disfrutamos mucho eso, ¿verdad? Sí, la verdad es que servir con jóvenes nos fue necesario como abordar a la familia entera, ¿no? Como que era la única manera realmente de ayudarles de una manera integral. También colaborando para la unidad de los matrimonios, sí, para la interacción con los padres e hijos. Y todo esto nos fue dando una gran experiencia sobre las familias, sobre lo que necesitan las familias para funcionar en unidad, ¿no? Y nos dimos cuenta que realmente es información que se ocupa en todos lados, ¿no? Sí. Pues aquí en Ensenada los hemos tenido en algunas ocasiones en Aguaviva, en los campamentos de jóvenes, y nos ha encantado escucharles, compartir la pasión que tienen, como dicen, por los jóvenes. Y bueno, y ustedes también tienen jóvenes en casa, tienen 2 hijas. ¿Qué edad tienen sus hijas? Tenemos una hija de 15 y una hija de 13, ¿no? Y la verdad es que hemos disfrutado tanto cada etapa de su vida y ya ven que todo el mundo como que se asusta por el tema de la adolescencia y ay bien, y son los peores años, pero la verdad es que hemos disfrutado tanto y claro, todo tiene sus retos, ¿no? Nada es perfecto, pero la verdad es que bendiciones ver a tus hijos crecer y verlos evolucionar, ¿no? En cada etapa. Sí, yo creo que yo soñaba cuando teníamos jóvenes en nuestra casa, que no eran nuestros hijos, o sea, pero los amábamos como si fueran nuestros hijos. Soñaba cuando mis hijas estuvieran en esa etapa y a veces personas nos decían como, no, espérate que sean tus hijos. Y yo, no, es que no es cierto, no tiene por qué ser así. Y me encanta que ahorita yo creo que estamos confirmando que realmente podemos tener esa relación sana, sí, con ellas y disfrutar su proceso de adolescencia, ¿no? Estamos felices. Pues aquí en Blue Chair, en Pescadito, nos encantan los libros. A mí personalmente me encanta leer. Y a mí me han bendecido mucho sus libros. No he leído los 3, he leído 2. Pero pues muchos libros, como sabemos, muchos libros cristianos son escritos en Estados Unidos y los traducen. Y está padre, Dios les bendiga a los gringos, ¿verdad? Sí, pero, claro. Gracias por todo lo que hacen. Sí, pero hay algo especial, hay un sabor distinto cuando son autores mexicanos como ustedes, ¿no? Entonces, quiero platicar, o que nos platiquen más bien un poquito de sus libros. Sé que este fue el primero, Guía de Noviazgo Alternativo. Y entonces, ustedes fueron líderes de jóvenes en Tijuana durante 10 años. ¿Y cómo surgió este libro? ¿O de qué trata el libro? A ver, platíquenos. Pues, primero que nada quiero decirte que ya lo necesito leer, Tienes una hija de 16 años, ¿no? Tiene Abigail. Ya lo ocupas leer urgentemente, pero bueno. Pero yo tengo técnicas con mi hija. En la noche entro a su cuarto cuando está dormida y no voy a tener novio. Así unos 20 mensajes subliminales. Pero tienes que mencionar la edad, porque no me pones límites, al rato iba a tener 40 años. Sí, ya vas a tener novio. Bueno, Guía de Noviazgo Alternativo surgió como
una herramienta para los jóvenes de nuestra iglesia, ¿no? Porque llegaban con muchas dudas. Todo el mundo llega con esta frase, ¿no? Que es que queremos hacer las cosas bien, ¿no? Cuando se conoce una parejita, se gustan, le han puesto diferentes nombres en las iglesias, ¿no? Sí, una sí. amistad especial, una amistad con propósitos, Sí, mil sí. cosas, ¿no? Pero todo el mundo llegaba con esta frase, ¿no? Queremos hacer las cosas bien. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer es darles principios, darles, sí, o sea, realmente la Biblia no tiene un capítulo, digamos, dedicado al noviazgo, Sí. pero sí tiene principios relacionales que aplican muy bien a esa etapa, ¿no? Ok. Inclusive antes, ¿no? Y nos encontrábamos repitiendo las mismas cosas una y otra vez y concluimos, pues hay que hacer como un PDF que les demos, ¿no? Y que lo lean y luego ya vengan y platiquen, ¿no? Sí. Porque era muy repetitivo con cada pareja que llegaba, ¿no? Y empezamos a crear ese PDF, perdón, lo empezamos a escribir y se fue ampliando y nos dimos cuenta que en realidad tenía que ser Ok. un libro, ¿no? Entonces, o sea, está pensado para que lo lean papás, lo lean jóvenes, más o menos de qué edad lo recomiendan Sí, ustedes. nosotros creemos que cualquier joven que empieza con la inquietud de tener una relación puede ser a los 12 años, 13 años, sin embargo fue escrito para jóvenes de 15 para arriba, ¿no? Pero honestamente yo siento que depende de cada joven. De cada joven tú ves su madurez y su inquietud por un Sí. noviazgo. Y lo que sucede es que, así como dice que es una guía, literalmente es eso, o sea, son una serie de pasos que no solamente sirve para el joven que los va a tomar o los va a hacer, sino para el líder y papá que puede guiar a su hijo a tomar esos pasos, ¿no? Y el primer paso que tiene la guía es evaluar la madurez. Ok. Entonces, por eso si tu joven es muy adolescente de 13, 14, dices, es que no quiero que lea un libro de noviazgo, no, que lo lea para que al hacer el test de madurez se pueda identificar y decir, estoy muy pequeño para ahorita realmente tener una relación, ¿no? Y entonces se queda en el paso 1. Ok. Te quedas atorado ahí por algunos años hasta que ya estés listo para dar los siguientes pasos, ¿no? Pero algo que decías, se me hizo muy padre de los libros en Estados Unidos, es que son muy buenos, sin embargo la cultura es distinta. Y entonces, sobre todo los temas de familia, Sí. de relaciones, etcétera, somos muy distintos los mexicanos. Claro. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, alguien que está, como dicen, dating, o sea, Ajá. no necesariamente es un novio formal que ya se va a casar, Sí. ¿no? Y aquí en México, por ejemplo, un noviazgo ya implica un poco más de responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros veíamos y observábamos. A veces no teníamos un libro que recomendar. Entonces, cuando hicimos la guía, nos iba a servir a nosotros para que los jóvenes supieran realmente qué pasos tomar antes de ser novios. Ok. Porque eso es algo que el libro de noviazgo alternativo desea hacer, que los jóvenes realmente sean novios hasta que ya consideren que esa persona casi seguro que te vas a casar con él. Ok. No significa que un noviazgo a fuerza se tiene que casar, Sí. pero nosotros creemos que el noviazgo, ya ponerte de novio y exponer tu corazón, ya es demasiado valioso como para nada más estar cambiando de novio. Ok. Entonces yo siento que muchas veces los novios les dices a los jóvenes, ¿por qué se quieren poner de novios? Porque nos queremos conocer. Entonces les decimos, no, es que el noviazgo no es para eso, ¿no? Sí. Entonces, Sí, y lo que vimos es que hay muchos criterios, o sea, en diferentes iglesias, los diferentes líderes de una misma iglesia pueden tener criterios distintos y el joven se va pues con el criterio que más le acomoda a lo que quiere, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que faltaba como un criterio central, digamos, ¿no? Que tuviéramos como iglesia y obviamente basado en, pues, en los principios de la Biblia, no en Sí. opiniones humanas, no en experiencias, no es lo que él o cual opina, ¿no? Porque entonces un joven iba y le preguntaba a un líder, oye, me quiero poner de novia, adelante, ¿no? Y el otro decía, no, estás muy chico, ¿no? Entonces tratamos de encontrar estos criterios y como decía Cintia, realmente el libro es 80% mi soltería, Ok. cómo prepararme hacia un noviazgo, Ok. y 20% cómo manejar el pre y el durante el noviazgo, ¿no? sí. Ahora, algo que yo admiro mucho en ustedes, tanto en sus libros como cuando los he escuchado compartir, bueno, los veo muy cerca, o sea, entienden muy bien la cultura de las familias mexicanas, de los jóvenes especialmente, pero me encanta que también son muy bíblicos. Entonces, cómo construir un puente entre lo que la Biblia dice y lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que, por ejemplo, el noviazgo lo maneja de una manera quizá muy suelta, con mucha liberalidad. Sí. Y a ver, una pregunta.
¿cómo vamos a decir que una joven de unos 19 años, más o menos, que quizá ya está pensando, preparándose para el matrimonio o tenga eso en mente, si está en un noviazgo, ¿qué consejo le podrían dar como para saber si su noviazgo es saludable, si le conviene? ¿Qué son alguna señal de que está en una buena relación o que si está en una mala relación? Sí, yo creo que pues por sus frutos se va a conocer, ¿no? ¿Qué está produciendo en ella, ¿no? Si está, por ejemplo, normalmente cuando un noviazgo inicia, cuando los dos no están maduros, vas a ver mucho conflicto, vas a ver la tendencia a la impureza, ¿no? A caer en relaciones sexuales o pre-relaciones sexuales, ¿no? Y vas a ver una desconexión de la familia en un momento donde necesitan estar conectados a la familia, vas a ver a lo mejor deficiencias en la escuela, responsabilidad en el trabajo, o sea, desbalance en otras palabras, ¿no? Entonces cuando en realidad madurez, que es el factor que nosotros tratamos de que el joven identifique para estar listo para una relación, no tanto la edad, no tanto tener 19, 20, sino tener la madurez, lo conectamos mucho con responsabilidad y estabilidad. Entonces cuando hay responsabilidad y hay estabilidad de ambos lados, entonces se forman relaciones responsables y estables, ¿no? Sí. En cambio, cuando hay irresponsabilidad o hay inestabilidad, es dos factores inestables, es como el nitrógeno y la glicerina, ¿no? Las mezclas y hacen nitroglicerina, ¿no? Hacen cosas explosivas y es donde ves estas dinámicas de que se regresan y se cortan y regresan y cortan y peleas y date cuenta, amiga, y todo esto, ¿no? Sí, son relaciones tóxicas, ¿no? Relaciones tóxicas, le dicen ahora. Y la verdad es que otro punto muy importante es el propósito. ¿Para qué estoy en esta relación? Entonces yo creo que una de las cosas más dañadas en la sociedad es el matrimonio, el concepto en sí del matrimonio. Y por eso ahorita que comentabas que nos gusta mucho irnos a la Biblia, pues es por eso, porque en realidad como el noviazgo no está literalmente en la Biblia, más que sabemos que la iglesia es la novia, ¿no? Y Cristo es el novio. O sea, sí hay una referencia, sin embargo, así literalmente como manejamos los noviazgos actualmente no está en la Biblia. Pero el matrimonio sí, y yo siento que eso es lo que más defendemos nosotros, ¿no? El concepto de Dios del matrimonio. Porque si tú entiendes que tu sexualidad en el matrimonio, tu fidelidad, tu estabilidad en el matrimonio, todo se está construyendo en tu soltería y en tu noviazgo. Si tú estás viendo que en tu noviazgo no hay esta relación sana de respeto y todo, pues estás tirando un volado a que en el matrimonio va a suceder. Entonces ahí es donde hay que confrontar a los jóvenes y hacerles entender eso, que es tan valioso su matrimonio, su futuro matrimonio, que vale la pena decir hasta voy a terminar con esta relación, porque más vale sufrirle unos meses al duelo de perder un noviazgo al duelo de un divorcio y hijos de ese problema. No, aparte años y todo eso. Y también, el mismo noviazgo, o sea, las relaciones rotas de noviazgo también traen mucho dolor. Eso lo empezamos a darnos cuenta nosotros, no solamente con nuestros jóvenes, sino con jóvenes de todas las iglesias, donde inclusive iglesias se dividen por el rompimiento de una relación. O sea, es por eso que hay que, digamos, darle la importancia y el valor de construir noviazgos bien hechos. Fue al menos mi filosofía personal, fue yo nomás quise tener una novia. Y ella fue mi primera novia y sigue siendo mi única novia, ¿no? Y eso, o sea, cada que se rompe un noviazgo, es romper dos familias, es en la iglesia, si son jóvenes de la misma iglesia, pues ya se sectariza la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estos amigos ya no le pueden hablar a estos amigos, y realmente, y muchos jóvenes pierden la fe, o sea, que estaban débiles en la fe y se pusieron de novio o de novia con una cristiana y ella lo lastimó, ¿no? Y eso va como pegado con la fe, ¿no? Muy bien, entonces el noviazgo es una preparación para el matrimonio y vamos a transicionar al segundo libro entonces, que se llama Indivisibles, que tiene que ver con el matrimonio, o se trata del matrimonio. Y al principio del libro ustedes escriben el pasaje cuando le preguntaron a Jesús acerca del divorcio, ¿no? Y dice ahí al principio del libro, a ver si lo puedo decir, el principio de la indivisibilidad. Indivisibilidad. 15 letras tiene esa palabra, es una palabra real. Ok, a ver, y se me hace padre cómo empiezan con esto. ¿Pueden explicarnos ese principio? ¿Qué dijo Jesús acerca del divorcio?
¿Quieres usar tú? Ok. Voy a checar. Sí, de hecho, recientemente hemos profundizado todavía más en ese pasaje porque la respuesta de Jesús es muy rica, ¿no? A esa pregunta que en realidad era un desafío. Sí. Lo que estaban buscando de Jesús es ponerlo en un 4, ¿no? Si tú no apruebas el divorcio, te vas a echar a todos los hombres en contra, ¿no? Sí. Y si apruebas el divorcio como nosotros lo manejamos, pues todas las mujeres te van a rechazar, ¿no? Entonces aquí querían dividir al público de Jesús, ¿no? Sí. Pero la respuesta de Jesús, como siempre, fue asombrosa, ¿no? Y les dijo, Dios no diseñó el matrimonio para ser dividido por cualquier motivo. Se les tuvo que conceder el divorcio por la dureza del corazón de ustedes, pero esto no fue el diseño de Dios, ¿no? Y dice, ¿no se acuerdan, no? En el principio que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se fundirá en un solo ser. Y hasta ahí estaba citando Génesis 2:24, ¿no? Pero luego lo que hace Jesús es le mete un refuerzo adicional. Y le dice, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sí. Y ese es el principio de la indivisibilidad, ¿no? Y en el libro habla de que no es una mezcla. Ajá. Si nos hablas de mucha química nos vas a perder, ¿verdad? Pero Sí. dice, no es una mezcla de dos elementos que nomás se pueden separar, sino hablas de la fusión. Exacto. O sea, ¿cómo es eso? Es que, por ejemplo, mezcla, ¿no? Como dices, ¿no? A lo mejor no nos vamos a meter en rollos muy científicos, pero aceite y agua es una mezcla. Sí. Están los dos en el mismo recipiente, pero no se unen, Sí. ¿no? Están ahí, o sea, los sacudes un poco y andan las burbujas Sí. de uno y de otro, ¿no? Pero Pero luego se separan. realmente no se fusionan y luego cada quien a su lado, ¿no? Sí. Pero la palabra que Dios usa para dice en las traducciones más antiguas, dice se unirán en una sola carne, ¿no? Entonces, en las traducciones más nuevas, la palabra que la traducción más aproximada es se fusionan, ¿no? Y esto es cuando dos elementos pierden sus propiedades individuales, casi, ¿no? Para formar un nuevo elemento con propiedades mejores, ¿no? Como por ejemplo cuando tú tomas carbón y tomas hierro, que ambos sirven para muchas cosas, son muy buenos, tienen características muy padres, pero tú los unes y formas acero. Y es una fusión que no, tú le das un golpe a algo de acero y no sale el carbón por allá y el hierro por acá, no, siguen siendo acero. Y solamente un fuego muy intenso, ¿no? Puede derretir el acero, pero aún así la fusión es tan intensa entre los dos elementos que no se separan. Sí, y algo que nosotros nos dimos cuenta cuando leemos este pasaje es que a muchos pensamos en el divorcio, pero lo que a nosotros nos pasó es que entendimos que esa división, que el hombre, o sea, ni siquiera es una persona externa, somos nosotros mismos quienes en nuestro corazón nos empezamos a separar y a dividir, ¿no? Entonces, está muy interesante porque ese libro de Indivisibles fue el primero que empezamos a escribir. ¿Ah, sí? Sí, o sea, lo empezamos a escribir a raíz de que nosotros mismos como matrimonio nos empezamos a dar cuenta que traíamos actitudes y palabras y cosas que decíamos, es que tú, es que esto, es que tú, y de repente Dios trató eso con nosotros. Y después tuvimos la oportunidad de compartir en un lugar, entonces hicimos una conferencia que se llamó Indivisibles, porque dijimos, hay que ser indivisibles, ¿no? Pero luego, precisamente dando el tema, nos dimos cuenta de todo el contenido que podíamos crear y crear un libro. Entonces empezamos a escribir Indivisibles y de repente empieza lo de la guía de noviazgo y nos dimos cuenta que estábamos más expertos tal vez ahorita en el tema de la guía, la publicamos y todo. En ese mismo proceso nos vamos a vivir a Guadalajara y empezamos a tratar con tantos matrimonios que yo sé que Dios no permitió que lo publicáramos antes, pues. Tanto para madurar nuestra relación como matrimonio, pero también como consejero. Nos dimos cuenta que este concepto de Indivisibles estaba sucediendo en muchos matrimonios y en muchas áreas y con muchos ejemplos, ¿no? Entonces, al terminar el libro pudo estar mucho más completo y más enriquecido por todas esas experiencias y sobre todo en la parte donde encontramos, ok, estamos divididos, vamos a quitar esa pared porque empezamos a ver como esos ladrillos que se empiezan a formar en un matrimonio a tal grado que se construye una pared y yo ya no te puedo ver ni a los ojos. Y cuando muchas parejas se van los hijos, no saben ni quién es con quien están casados, ¿no? Eso lo vemos mucho. Y se separan y se divorcian, ¿no? Aunque tengan 40 años de casados. Pero una vez que quitas esa pared, o sea, sí, ya no hay división, pero luego cómo le haces para regresar, ¿no? Entonces toda esa parte del libro que es mi favorita, ¿no? Como cómo llegar a la unidad de nuevo, tiene todo que ver en cómo Dios nos modela esa forma de regresar, la reconciliación. Ajá.
No, tú di. Bueno, si estás viéndonos por redes sociales, te damos la bienvenida. Estamos con Daniel y Cintia Osuna, ellos son autores de esos 3 libros, nos están platicando un poco acerca del libro Indivisibles. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, puedes hacerlo y aquí te van a responder. A ver, en el libro Indivisibles hablan un poco acerca de los padres. Entonces, es algo que vemos diferente en la cultura americana y la mexicana. Sí. En la mexicana hay mucha cercanía en las familias. Y nos mencionabas en una plática hace unas semanas que también muchas veces puede ser financiero. La causa principal que mueve a que quizá una pareja recién casada viva con los papás o un cuartito, y generalmente hay mucha cercanía. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué les aconsejan ustedes a parejas casadas jóvenes o a papás? O sea, ¿cómo pueden ayudar o cómo pueden estorbar? Lo que pasa es que, híjolas, es bien chistoso porque Dios como tiene modelos muy claros y muy establecidos para esta formación de relaciones, ¿no? Por ejemplo, regresando al tema del matrimonio, uno de los pocos principios que da, que yo nada más puedo ver 4, pero así dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y ahí va la gente, ahí va a violar, así, nomás Dios así, mira, escoge quien quieras, nomás que no sea incrédulo, por favor, sí. Que sea el sexo opuesto, que esté, que sea soltero, ¿verdad? Y que no sea un niño, ¿verdad? O sea, nomás ahí tienes. De ahí escoge lo que tú quieras. Y va la gente allá, a donde Dios le dijo que no, ¿no? Y lo mismo pasa en el matrimonio. El principio del matrimonio es: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se fundirá en un solo ser. Sí. Entonces ahí habla de un desprendimiento. Y es un desprendimiento que tiene que romper con la dependencia emocional, que tiene que romper con la dependencia económica, con la dependencia funcional, o sea, poder funcionar sin los papás, poder funcionar sin el apoyo económico, poder funcionar sin el apoyo emocional, sin el apoyo espiritual, poder funcionar, ya somos algo nuevo, somos un nuevo núcleo familiar, ¿no? Sí. Y la invasión, voy a decirlo de esta manera, bien intencionada de los padres en el matrimonio de los hijos, no ayuda. Causa como un atrofio, si se dice así la palabra, ¿no? Pero un atrofio a la madurez de la pareja, ¿no? Okay. Y los vuelve eternamente dependientes de los padres, ¿no? Ahora, pero por ejemplo, mi familia es americana y tengo parientes americanos, entonces yo veo la diferencia: mi esposa es mexicana, claro, y hay mucho más calidez, hay mucho más, claro, unidad, y eso en general es algo muy bueno de las familias mexicanas. Sí. Entonces, ¿qué le dirían ustedes a unos padres de la novia o del novio, que obviamente aman a su hijo, a su hija, o sea, le están recomendando que no tenga nada que ver con sus vidas? ¿O de qué manera? A lo mejor suena muy extremo, ¿verdad? Sí, es que hay 2 principios en la Biblia, ¿no? Uno es: honrarás a tu padre y a tu madre, pero el otro es: dejarás a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cómo empatas estos 2 principios? Sí. Bueno, curiosamente, dejarás a tu padre y a tu madre vino primero que honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? O sea, aparece primero en la Biblia. Esto quiere decir que primero es mi matrimonio y luego mis padres, ¿no? Ya de casados. Y hay gente que dice esto, yo lo he escuchado y lo puedes ver ahí en Facebook, así, ¿no? Pues, madre solo hay una, esposo, quién sabe, ¿no? y esa es la mentalidad, ¿no? Entonces hay una preferencia, hay una lealtad mayor hacia los padres que hacia tu matrimonio, y eso causa mucho daño, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es mantener una relación de honra y, claro, familiaridad y, claro, visitas y todo, pero no al grado que impacte tu matrimonio, no al grado que invada, por ejemplo, en las decisiones que toman con sus hijos. Muchas veces hay en la familia extendida, llamémosle así, hay una toxicidad en la dinámica familiar que necesitamos romper con ella. Y cada matrimonio es una oportunidad de empezar con un nuevo ADN, pues. Esta combinación de ADN, ¿no? que producen nuestros hijos es lo mejor de su ADN y lo mejor de mi ADN. Entonces, es la oportunidad también de dejar las cosas, los hábitos, las formas de ser, las actitudes, todo lo negativo de nuestras familias de origen, cortar con eso y quedarnos con lo bueno. Entonces, ya interactuar con la familia extendida, pero de una manera honrosa, cariñosa y todo, pero sin... Hasta que no nos contamine. Sí, yo creo que, como comentaba hace rato, todo empieza en el corazón. El problema de los papás y de que se involucran y todo es primero en el corazón del cónyuge. O sea, qué tanto es su nivel de prioridad hacia sus papás, o su amor, o su fidelidad, o su lealtad.
Yo creo que cuando el corazón está en correcto orden y la familia es una familia sana, e incluso si los suegros son maduros y prudentes, ellos mismos van a saber cómo relacionarse sanamente. O sea, yo creo que cuando hablamos de ese tema de ser radicales y poner límites, siempre nos imaginamos a la familia toda bonita y que qué gachos que nos hacemos a un lado, nos aislamos. Sí. No, pero obviamente estamos hablando de la mayoría de las familias donde sí hay hábitos y costumbres que tal vez ni nosotros mismos compartimos, ¿no? Sí. Entonces ahí hay que mantener una relación en donde no sea tanta influencia para nuestro matrimonio y para nuestros hijos. Okay. Entonces yo creo que nosotros no batallamos con eso, pues porque vivimos muy lejos de nuestros papás. Y siempre han sido muy respetuosos. Sí, ellos siempre han sido muy respetuosos, pero sí vivimos nosotros en una zona del país, por ejemplo, donde no hay tanto foráneo como acá. Por ejemplo, acá en Baja California, muchos somos foráneos y pues no tienes problema con esto, ¿no? Sí. Pero allá la familia es muy unida. Cercana. Sí. Y muy cercana. Entonces, cuando un matrimonio está tratando de cambiar el ambiente de su casa, cuando un matrimonio dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero tener estos valores, estas reglas, esta alimentación, o sea, aún en eso, pero a veces estar tan unidos, estar tanto tiempo en casa de los papás, no va a ayudar a ese cambio. Entonces, ahí es donde realmente tenemos que tomar límites y también entender que cada familia tiene una dinámica y que también no es bueno. Yo tengo amigos que amo mucho y no estoy todos los días en su casa, o sea, o no les estoy preguntando en cada decisión que voy a tomar. Claro. No sé si me explico, o sea, yo creo que a nuestros papás ya los tenemos que ver en ese nivel de amistad, como saber que podemos ir por un buen consejo, saber que podemos ir a visitarlos un domingo para una comida rica, ¿no? O sea, o invitarlos a nuestra casa, pero ya no en una dinámica de todos los días y donde se involucran en todo. O sea, pero muchos hijos quieren, no te metan en mi vida, pero estoy sacando provecho de todo lo que me puedes ayudar. No sé si me explico. Tiene que estar, tiene que ser congruente eso, o sea, esa independencia de lo que decía Daniel, ¿no? Muy bien, estamos hablando del libro Indivisibles y al principio también hablan de no deshacernos de la idea quizás romántica, idealista de cómo va a ser nuestro esposo, nuestra esposa. Y luego empiezan a hablar de actitudes, y hay un capítulo donde hablan de muchas actitudes, o escriben, y basado en un versículo en Colosenses donde dice que debemos de quitarnos como si fuera ropa ciertas actitudes o prácticas y vestirnos de otras. Ustedes cada uno tienen el lado negativo y el positivo, ¿no? Entonces hablan de la apatía, por ejemplo, y quiero preguntarles sobre esto. Creo que la apatía, a veces entramos en un noviazgo, en un matrimonio, muy enamorados, con mucha emoción, y va bajando la emoción, y puede entrar la apatía, y en mi mente leía apatía, y yo pensaría que lo contrario de apatía sería pasión, pero dicen que lo contrario es compasión. Entonces quisiera que hablaran un poquito de esa dinámica. A ver. Sí, es que compasión, o más bien pasión, es yo siento algo muy fuerte, ¿no? Un enamoramiento, así, yo siento algo muy fuerte, pero compasión es yo siento lo que tú sientes. O sea, yo comparto tu sentir, ¿no? Y me encanta por ahí, creo que es un proverbio o un salmo que dice, ríe con los que ríen y llora con los que lloran, ¿no? Eso es compasión, ¿no? Y la apatía en el matrimonio muchas veces cancela la compasión porque ya no me importa lo que estaba sintiendo mi pareja, estoy molesto con él o con ella, y si está pasando un mal rato, pues ahí anda con su carota y pues allá él o allá, pero ya nos deja de importar cómo se siente nuestra pareja, ¿no? Y la verdad es que la apatía asesina matrimonios, ¿no? Te deja en una condición de soledad horrible, pues. Sí. Y la verdad no nos casamos como para ser roomies o ser socios, sino nos casamos para ayudarnos a llevar las cargas unos de otros, ¿no? O sea, en amor, o sea, yo al amarla, cuidarla, estar al pendiente de sus necesidades, de su condición, si está pasando un momento difícil, pasarlo con ella, si está pasando un momento triste, llorar con ella, o enojarme junto con ella, o reír junto con ella, y eso mantiene la pasión. ¿No? A su vez, porque mi pasión hacia ella es como también un reflejo de su compasión a mis luchas, ¿no? Y en ese pasaje del principio del libro que habla Jesús, ¿no? De cómo el divorcio es el resultado de la dureza del corazón. Tiene todo que ver con las actitudes, porque las actitudes son mi respuesta a lo que yo no puedo controlar. Entonces, tal vez por mucho tiempo una pareja tuvo tristeza porque su esposo no le hablaba.
pero de repente ya no le importa. Y ese es el resultado de un corazón endurecido. Sí. Entonces, eso es algo que no viene en el libro, pero que hemos estado como estudiando mucho la dureza del corazón, porque nosotros creemos que en este momento, culturalmente hablando, hay demasiado endurecimiento del corazón, demasiada necedad, por eso se está dando todos estos divorcios. Por lo que Jesús está diciendo ahí, o sea, realmente ya no tiene que ver con en qué me fallaste o qué hiciste, ya tiene que ver es que ya no me importa, síguelo haciendo, no me importa. Y algo que yo quiero decirles es que también hay otros matrimonios que no se divorcian, pero así viven, o sea, viven como decía Daniel, como roomies, ¿no? O como copadres, ahora se le llama así. Entonces, pues no me meto contigo, tú no te metes conmigo, pagamos mitad y mitad, seguimos en la misma casa y todo, pero eso no es vida. Exacto. Eso no es un matrimonio. Y yo creo que también hay que ver si nuestro matrimonio no ha caído en esa actitud también, ¿no? Entonces, si nos estás viendo, si eres recién casado, si tienes 20 años de casados, como 21, como mi esposa y yo, y nosotros, o si tienes más, yo he escuchado también que personas se separan o se divorcian porque dicen, es que ya no estoy enamorado, ¿no? Basado en sus emociones, pero esta lista de actitudes es algo que sí podemos cambiar, mencionan las pequeñas zorras, ¿no? Como dice una persona de la palabra, te lo recomiendo mucho para crecer en nuestro matrimonio. El matrimonio no es fácil, pero todos podemos crecer. Sí, exacto. La verdad es que el amor es una decisión, lo hemos escuchado mucho en el círculo cristiano, ¿no? Pero es un pacto el amor, no es un sentimiento, y porque los sentimientos están basados en sentidos, ¿no? Y en el momento en que olías el perfume de cuando eran novios y la veías con ese vestido y todo eso produjo el sentimiento de enamoramiento, no el de amor. Que el amor no se produce por sentidos, es una decisión consciente, ¿no? Y uno de los pasajes que a mí me habla de eso es cuando cuando la Biblia dice que el amor, en esto consiste el amor, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, era en plena conciencia de quiénes éramos nosotros, decidió amarnos, ¿no? Al punto de dar su vida por nosotros, y eso es el matrimonio, ¿no? También. En otra parte hablan sobre la queja, y quiero leer una porción aquí de su libro. Dice: nuestras actitudes fueron aprendidas mucho antes de formar nuestro matrimonio. En nuestras familias de origen es donde aprendemos a cómo reaccionar ante cada situación, y en muchas familias la reacción más común es la queja. Inclusive la queja es el lenguaje en el que se comunican. La queja se vuelve una constante en todas las conversaciones. Se quejan de la situación, se quejan del gobierno, se quejan de los papás, se quejan de los hermanos, se quejan de la iglesia, etc. Entonces hablan de la queja, y el contrario a la queja es el agradecimiento. Yo quisiera ver qué pueden decirnos acerca de la queja. O un matrimonio que esté batallando con esa negatividad o esa queja, ¿qué le recomiendan? Sí, yo creo que nos pasa mucho a las mujeres, voy a hablar por las mujeres. Lo que pasa es que tiene razón, no sé, ese libro tiene mucha razón. No sé, yo me escribió. Es que sí aprendimos así, o sea, todos los mexicanos aprendimos a quejarnos y a exaltar la queja, ¿no? O sea, las cosas que no nos gustan. Y entonces cuando en nuestro corazón y en nuestra mente siempre está lo que no me gusta, dejo de ver todo lo demás. O sea, y algo que sí necesitamos hacer es tomarnos ese momento para como tumbar de nuestro corazón esa actitud. O sea, si le quitamos el nombre, ¿no? O sea, no es que van a ser muchas actitudes las que vamos a ver ahí en el libro, pero es para romper con una actitud, lo primero que tienes que ver es un arrepentimiento, darte cuenta de que tu actitud está causando, está dividiendo, está lastimando, y entonces quitar esa postura. Es que es tan difícil pero tan fácil como tú quieras. Es como si estás incómodo en una posición y decides moverte, pues, y tienes que moverte y decir, ok, elimino eso, decido ya no quejarme, voy a enfocarme ahora en todo lo que estoy agradecido. Entonces cambia tu mentalidad y el enfoque, y también tus palabras, que en esas actitudes ya no solamente es la actitud de los ojos y la postura corporal que muestra insatisfacción, sino que ahora ya son palabras que cuando yo me estoy quejando, estoy dividiendo mi relación, estoy sembrando en mi esposo o la otra persona en su esposa puede estar sembrando toda esa falta de agradecimiento, y entonces empieza el rencor,
y luego empiezan las contestaciones y luego empezamos a dejar de hacer lo que no nos están agradeciendo por hacer. Y se hace un problema. Por eso uno puede decir, ay, ¿qué tiene de malo que me quejé de algo? Sí, pues es que a lo mejor solo es una palabra para ti, pero en realidad está sembrando en una división entre nosotros. Y en tu propio corazón, porque cuando tú te estás quejando de tu pareja, dentro de ti tú estás apedreando la imagen que tú tienes de tu pareja, ¿no? O sea, es un desbeneficio para ti mismo y para tu relación el que te estés queje y queje, porque estás desvalorizando o desvalorando a tu relación y cada vez la ves peor y peor y peor hasta que dices, ¿qué hago con esta persona, no? Pero en cambio el agradecimiento, ¿no? La actitud contraria lo que hace es exaltar las virtudes de la otra persona. Y lo que hace, o sea, yo estaba, híjole, no me voy a poner a chillar aquí, ¿no? Pero ayer estaba Cintia ensayando las voces de mi hija Dani, que va a cantar en la alabanza el sábado, ¿no? Y le estaba ensayando y yo decía, ¿cómo me casé con una mujer tan maravillosa que hace rato les estaba enseñando álgebra y ahorita está ensayando Kant? O sea, y qué privilegiado soy. Y lo que surgió en ese momento fue un enamoramiento, pues, o sea, el decir, wow, o sea, me la rifé, ¿no? Pero lo mismo, exactamente lo contrario sucede con la queja. No estoy viendo, ay, mira. No pongas ejemplos. Sí. Hasta ahí está bien el ego. No, es que el primero que escucha tu queja eres tú mismo. Sí, claro. Y lo mismo con el agradecimiento. Pero qué interesante cómo tu queja o tu agradecimiento determina tu nivel de enamoramiento. Exactamente, ¿no? Totalmente. Muy bien, mi última pregunta de este libro, antes de ir al de indispensable, no sé si hay algún comentario o pregunta, aquí nos van a decir. Producción. Producción. Hablan acerca de, bueno, yo diría que una diferencia de nuestra generación comparado con la de nuestros papás, digamos, es que la generación de nuestros padres generalmente trabajaba solo el papá, en la mayoría de los casos. Y ahorita es muy común que ambos padres trabajen, ¿no? Entonces hablan un poquito de eso en su libro, pero bueno, podemos observar que eso muchas veces trae tensión sobre la relación matrimonial, ¿no? Ya sea por estrés o tiempo que estamos cansados, o también sobre los roles, ¿no? En mi caso yo trabajo y mi esposa también trabaja, y entonces bueno, la cantidad de tiempo que tenemos disponibles es diferente. ¿Qué le pueden ustedes recomendar a un matrimonio que trabajen los dos o que estén viendo la posibilidad y cómo ser indivisibles en esta situación? Lo que pasa es que de hecho, justamente hoy preparé un tema para un curso de matrimonios, ¿no? Y también lo vemos en el prematrimonial porque es importante, que es ahorita el libro intermedio que va a ir ahí el próximo año va a estar ahí. Acá, sí. Aquí el prematrimonial. Pero es que hay diferentes etapas, ¿no? Y hay etapas donde ambos podemos producir porque tenemos todo el tiempo y todas las energías y realmente un matrimonio recién casado, por ejemplo, tiene muy poca demanda interna dentro de casa, por así decirlo, más que cuidar nuestra relación, tener citas y sentarnos a ver Netflix y todo, pero en realidad podemos ser muy productivos los dos económicamente. Pero cuando aparecen los hijos traen una demanda fuerte de atención y de tiempo porque es lo que toma criar una vida, algo tan valioso como un ser humano. Y al menos lo que nosotros nos dimos cuenta es que no hay mejor persona para criar a los hijos que los propios padres, ¿no? Y como obviamente no podemos dedicarnos los dos de tiempo completo a criar hijos porque alguien tiene que encargarse de hacer los pagos y todo, pero en equipo uno sale a trabajar, el otro se queda y cría a los hijos en lo que los hijos entran a la escuela y ya, eso es otro tiempo donde tal vez ella puede trabajar medio turno, o sea, o pueden trabajar los 2, 6 horas, o qué sé yo, ¿no? Pero tiene todo que ver con establecer la escala de valores y prioridades que tenemos como matrimonio. Si nuestra prioridad es tener y tener y tener, pues claro, vamos a tener que trabajar los dos y horas extras y los hijos pues a la guardería o con la mamá o con donde se pueda, porque queremos tener una casota o queremos tener un carrote y bueno, eso es lo que va a implicar. Pero si nuestra prioridad es, sí, tener lo necesario, tener lo suficiente, tener un extra para ser de bendición, pero cuidar de nuestros hijos y criarlos y nosotros transmitirles los valores y si nuestra prioridad es cuidar de nuestro matrimonio y si nuestra prioridad es servir a lo mejor en la iglesia y todo eso, bueno, vamos a tener que, el trabajo muchas veces va a tener que sufrir. ¿Sí me explico? De hecho aquí en este capítulo ustedes citan Proverbios 17:1, dice,
mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Wow. Exactamente. Y es porque, mira, lo que nosotros hemos visto muchas veces es que los dos llegan tan fatigados del estrés laboral que no hay quien los resucite, por así decirlo, ¿no? O sea, que no hay quien los aliviane, quien los restaure Sí. de ese estrés, ¿no? Y un pasaje de la Biblia que a mí me fascina, dice, tu esposa es la recompensa para todo tu esfuerzo terrenal. Entonces, llegar a tu casa y encontrar una esposa que te abrace, que te ame, que te cuide después de la golpiza que te dio la vida allá afuera, ¿no? Te reanima para el siguiente día otra vez enfrentarte, ¿no? De hecho, la palabra que usa ahí en ese pasaje, es que no me acuerdo muy bien si es Eclesiastés o es Proverbios, de hecho. El pasaje dice, de la vida demoledora. Ella es la recompensa, tu esposa es la recompensa de la vida demoledora que hay afuera, ¿no? Entonces, y cuando los dos llegan a casa y los dos vienen igual de cansados, igual de fatigados, igual de estresados, pues ahora sí que ¿quiénes ayudan? Y eso es bastante importante aclarar que con eso que dice Daniel no significa que la esposa está todo el día sin hacer nada en su casa esperando a que llegue el esposo, como si eso fuera lo único que es su propósito o la capacidad que tiene para hacer. Pero es una cuestión de administración. O sea, tenemos que ser, en ese tema de los roles y en ese tema tenemos que ser muy objetivos y coordinarnos con el propósito principal de nuestras vidas en la mente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también ayuda mucho a repartirnos el trabajo y a trabajar en equipo es dejar de darle valor al trabajo fuera de casa, como dejar esas ideas que tenemos de éxito y de menospreciar el trabajo que no, a lo mejor que no tiene una recompensa económica, porque al final del día todo lo que hacemos, todos los seres humanos, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, todo requiere esfuerzo y trabajo, y son recursos, que es el tiempo que nunca podemos regresar, ya lo sabemos. Entonces, uno de los problemas que batallamos mucho en el matrimonio es que de repente dividimos nuestra relación, porque yo puedo pensar, es que yo trabajo en casa pero nadie se da cuenta y nadie lo ve y mi esposo sí va a su trabajo y allá le dan bonus y le dan aguinaldo y le dan espérate, a ver, aquí estamos trabajando todos por un mismo objetivo. Entonces, aun si yo trabajo en una oficina o trabajo en otro lugar, voy a administrar mi energía con tal de que uno de los dos pueda estar en casa para recibir al otro y hacer vida, ¿no? A tener una buena comida, el poder abrazarnos, ¿no? O sea, eso es lo que se nos hace muy importante, como poder juntos administrar y no importando que tengamos que sacrificar, o sea, aun si tengo que no tener el 100% de lo que yo quiero lograr profesionalmente, está bien, porque ninguno de los dos, o sea, cuando ya tenemos hijos, ninguno de los dos puede vivir todo al 100%, ni se puede vivir todos los días, o sea, entonces es una cuestión de realidad, de madurez y de organización, o sea, realmente es una organización, pero no se puede hacer eso cuando nuestro corazón está dividido. Ese es el problema. Y como dice Cintia, a pesar de que no es remunerada lo que una esposa o inclusive el esposo puede hacer en casa, sí tiene un aporte económico, porque administrar una casa es economía. Es que no se echa a perder los alimentos, es que... Es como un trabajo de administración. Sí, es que, bueno, todos los que salimos a comer en la calle sabemos la diferencia entre comprar los productos y cocinar en casa y comprarlos allá afuera. Y lo que pasa con dos esposos que trabajan, pues es que tienen que comprar la comida en la calle porque pues, estamos bien tronados para ponernos a cocinar, ¿no? Y lo que pensamos que es una aportación económica, salir a trabajar, a veces hasta le pierde la familia, ¿no? Porque hay que pagar niñera, hay que pagar quien limpie 3-4 días a la semana y termina siendo pues una pérdida emocional, un desgaste emocional, ¿no? Estamos aquí con Daniel y Cintia Osuna, que están presentando sus 3 libros y tenemos tenemos una pregunta del público. Santo. Pregunta Marcos Schultz. Ándale, el patrón. El patrón. ¿Cuál es la manera de presentar una queja para que se inicie la plática y no el argumento? Eso es muy bueno y fíjate, que tenía las ganas como de complementar lo de la queja con eso, ¿no? Es que no es lo mismo una queja a una observación de algo que está causándole daño a nuestro matrimonio. Queja muchas veces es algo que no me gusta, ¿verdad? O sea, es... dejó esto tirado. Mojaste un ladito de o no me gusta. Sí, salpicaste ahí el lavabo, ¿no?
Pero hay veces que es importante hacernos observaciones porque es algo que está desgastando la relación o está dañando a los hijos. Por ejemplo, yo confío en Cintia para que ella me diga si yo estoy tratando de una manera equivocada a mis hijas, ¿no? Confío porque ella me cubre mis espaldas. Entonces ella me puede hacer una observación, pero es muy diferente a la queja. La actitud es la diferencia, ¿no? Y una actitud que pretende mejorar nunca va a ser un tono de queja, nunca va a ser un ataque, va a ser, hey, mira, me gustaría platicar algo contigo porque veo que podemos mejorar en esto, ¿no? Y si yo te puedo ayudar en alguna manera, dímelo, por favor. Y es muy diferente a, otra vez siempre lo mismo contigo, ¿cuántas veces te he dicho? Y entonces la pregunta es acerca de este tercer libro que se llama Indispensable, que viene de Salmo 127:4. ¿De qué trata este libro y a quién le recomiendan este libro de Indispensable? Ese libro surgió por lo que nosotros veíamos con los jóvenes, de cómo los problemas así más comunes, drogadicción, anorexia, bulimia, problemas de identidad sexual, problemas de promiscuidad sexual, todos esos problemas que nosotros vemos y nos escandalizamos, la gran mayoría tienen una raíz en la desconexión del padre. Entonces vimos esa necesidad en el grupo de jóvenes y organizamos... Perdón que interrumpa, o sea, la desconexión del padre. Específicamente del padre. No padres plural, sino papá. Obviamente la desconexión de la madre tiene otros efectos, ¿no? Pero es tan... es que bueno, en nuestra cultura es muy raro que una madre abandone su rol, ¿no? Y por eso quizás no vemos tantos problemas de ese tipo. Pero sí vemos el 50% de las familias, el padre biológico no está presente, ¿no? Es un número escandaloso, ¿no? Y lo que vemos es que estadísticas como por ejemplo la cantidad de hombres que están en la cárcel, el 80% no tuvo una relación con su padre, la cantidad de jóvenes que se drogan se triplica cuando el papá no estuvo en casa, o sea, deserción escolar, todos los fenómenos destructivos para los adolescentes están conectados con la falta del padre. Aunque el padre esté físicamente presente, pero desconectado emocionalmente. Entonces, organizamos una conferencia para padres hombres exclusivamente. Y para nuestra sorpresa acudieron como 300 papás. O sea, fue como, wow, ¿dónde salieron tantos hombres interesados? Pero es que lo que yo me di cuenta es que los papás sí quieren conectar con sus hijos, pero no tienen idea cómo, porque ellos no fueron conectados con sus padres. Entonces, ese libro es cómo aprendí yo de Dios. Ese yo sí lo escribí. Y obviamente Cintia me ayudó mucho desde su perspectiva, pero ese lo escribí yo por la ausencia de mi padre en mi vida, ¿no? Y cómo descubrí de Dios cómo ser un buen padre cuando llegó el momento de yo serlo, ¿no? Cuando Cintia estaba embarazada de mi hija Daniel, yo entré en una crisis que dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer si yo no tuve ese modelo 24/7 pues de papá, ¿no? Tenía papá de sábados. Y entonces aprendí que Dios es el Padre perfecto. Y que todos los principios de paternidad de Dios hacia nosotros funcionan de nosotros hacia nuestros hijos. Y se abrió como una enciclopedia de principios para padres, ¿no? Y eso es lo que es indispensable. Entonces, Indispensable es un libro específicamente para papás. Ajá. Yo me encantó este libro, se lo recomiendo mucho. A veces estamos batallando para saber qué regalarle a nuestro papá. Puede ser para un papá joven, puede ser incluso para un abuelo, porque habla mucho de la paternidad. Y al principio dice que bueno, hay una ausencia de padres, como acabas de mencionar. De hecho, hay un autor que llama a esta generación la generación sin padres. Y como dices, hay muchísimas consecuencias de esto. Pero al principio me llamó la atención que dice el libro que a veces el mundo a los papás nos está queriendo hacer como mamás. ¿Me puedes explicar eso? O sea, ¿a qué te refieres? Claro, y es parte de la cultura de igualdad que se está buscando, ¿no? Que se originó por un principio correcto, que es que el hombre y la mujer deberían tener los mismos derechos y ser valorados de la misma manera. Sí. Pero esto no significa que en diseño somos iguales, ¿no? Dios nos hizo diferentes biológicamente, anatómicamente, la forma en la que estamos estructurados mentalmente, emocionalmente, somos completamente diferentes pero perfectamente complementarios, ¿no? Entonces, no se puede quitar al papá de la ecuación, ni puedes volver al papá mamá, ¿no? Cada uno tiene su rol y su función, y los dos son necesarios. Así lo diseñó Dios cuando Él dijo, voy a crear la raza humana, voy a crear una parejita que se encargue de formar al primer ser humano, ¿no? A los primeros tres, ¿no? Y de ahí, ¡pum!, ¿no? Empieza el chamaquero, ¿no? Pero así lo diseñó Dios, y la cultura actual quiere redefinir el diseño de Dios, y la verdad es que ¿para qué redefinir algo que es perfecto?
Pero el problema es que en nuestro desconocimiento, en nuestra ignorancia, en una cultura machista y matriarcal en la que vivimos, el hombre ha sido relegado, ¿no? Y se llama indispensable el libro, literalmente, porque el hombre se creyó la mentira de que podía irse y no pasaba nada. Al cabo que la mamá se encargaba, ¿no? Pues la señora que sabe hacer todo y es papá y mamá luchón al mismo tiempo y todo ese rollo, ¿no? Y la verdad es que es indispensable el hombre, no se puede sustituir, ¿no? Entonces, a través del libro vas desarrollando la idea de un arquero. Entonces, primero habla del arquero en sí y luego de la flecha, ¿no? Y entonces, el arquero representa al papá. Dice el libro que como papás damos dirección. Y creo que hablas también del impulso, de la fuerza a la vida de nuestros hijos. Me encantó ese primer capítulo, lo desarrollas muy bien. Pero me voy a ir al siguiente capítulo que habla, pues yo no sabía, la parte de atrás de la flecha, el talón, que es la parte que se conecta al hilo, ¿no? Del arco. Entonces dices que el talón es como el amor. Entonces, como papás tenemos que aprender a amar a nuestros hijos. ¿Puedes explicar un poquito esa idea del amor como papá específicamente? Claro, el talón permite que la flecha se sujete a la cuerda, pero lo suficiente para que la cuerda, cuando llegue el momento, más bien, la flecha se desprenda de la cuerda, ¿no? Pero ese talón permite que la flecha esté cerca del corazón, pues, ¿no? Entonces, ese sometimiento que nosotros esperamos como padres de nuestros hijos, muchas veces lo queremos imponer en base al temor, ¿no? En base a la autoridad y hablarles fuerte y todo eso, pero lo que la Biblia nos enseña es que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Entonces, el amor es el fundamento de la disciplina y una interacción amorosa con nuestros hijos nos da la autoridad para corregirlos, ¿no? En vez de que solamente porque soy tu papá, ¿no? Que es como la cultura nos ha enseñado, ¿no? Entonces, por eso considero tan importante y tan valioso el hecho de que nuestros hijos reciban una dosis inclusive los expertos dicen, necesitan 5 palabras de amor por una palabra de corrección. Y la mayoría de los hogares es al revés, ¿no? 5 palabras de corrección y ahí se me fue un te quiero, ¿no? Un te amo, ¿no? Un abracito, ¿no? Entonces, cuando están bañados y sumergidos en amor nuestros hijos, es como si quieres moldear así una artesanía, ¿no? Una olla de barro y le quieres dar forma, se necesita esta agua para que tú le puedas dar forma y cuando se va secando se va endureciendo y se rompe. Entonces hay padres queriendo moldear a hijos en seco, sin amor, y los truenas, ¿no? Y generas rebeldía, ¿no? Y luego el siguiente capítulo habla de la vara, de la flecha. Y ahí te refieres a la disciplina, ¿no? Si una flecha está chueca, pues no va a volar bien. Entonces, como papás, construimos la flecha, ¿no? Que son nuestros hijos. Y tenemos la responsabilidad de disciplinarlos, ¿no? O sea, el capítulo no está hablando de la disciplina física, los castigos, sino está hablando de establecer disciplina para que sean personas rectas en la vida. Claro, es el proceso formativo, ¿no? Y está muy orientado al carácter. Muchas veces queremos ponerle reglas, pero no trabajamos el carácter, ¿no? Y es lo mismo que sucede muchas veces en la iglesia, ¿no? O sea, los jóvenes están llenos de reglas. No puedes hacer eso, no puedes hacer, pero no se trabaja el carácter. Por lo tanto, en cuanto se quita la supervisión de las reglas, el carácter florece. Y entonces es cuando salen los problemas, ¿no? Pero el padre que ama a su hijo lo disciplina, y a mí me encanta la disciplina en términos deportivos. Me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho el fútbol, soccer, y hay una disciplina de hecho es un sinónimo de deporte, ¿no? Como, yo practico la disciplina de la arquería, por ejemplo. Bueno, la disciplina implica que te levantas a cierta hora, entrenas tanto tiempo, haces ejercicio, comes de cierta manera. ¿Por qué? Porque quieres lograr una meta, ¿no? Entonces generas un hábito y de hábito se vuelve un carácter en ti, ¿no? Por eso tú vas a ver estos deportistas que desarrollaron estas diferentes disciplinas y que se lanzan. Yo tenía un chavo, un nadador de alto rendimiento ahí en el grupo de jóvenes, que él se iba de 5 a 10 de la mañana a nadar, luego se iba a la escuela y luego regresaba en la tarde a nadar otras 3 horas, ¿no? Y yo decía, cuate, o sea, pero él quería su medalla.
Y estaba desarrollando una disciplina para eso, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la medalla de nuestros hijos? Pues que tengan una vida con propósito, que estén conectados con Dios en una vida adulta, que sean hombres y mujeres de bien, que formen familias correctas, ¿no? Que no se los desvíen, ¿no? Sí. Entonces por eso la Biblia dice, instruye al niño desde pequeño y cuando sea grande no se alejará, ¿no? Entonces es por eso que nuestro enfoque tiene que ser la disciplina, no de maltratar, no de humillar, no de pasárnosla señalando lo que hacen mal, sino trabajar el corazón, trabajar el carácter, ¿no? Entonces, si eres papá, si tienes un hijo, o si estás casado y vas a ser papá, te lo recomiendo mucho. Y sabes qué, Jason, pasó algo muy interesante con este libro que yo no lo esperaba, ¿no? En realidad lo escribí para hombres y como yo, ¿no? Así que no saben cómo ser papás, ¿no? Entonces, que no sabían, y lo escribí para eso, pero me empezaron a escribir, ¿no? Hombres y mujeres que lo recibían como hijos. Y al ver, esto es lo que me faltó, ahora entiendo por qué lucho con esto, ahora entiendo por qué batallo, y ahora veo cómo de Dios yo puedo recibir esto, ¿no? Hombres y mujeres encontraron esto en el libro, entonces hay muchas mujeres lo leyeron, les encanta ya sabes, a las mujeres a ver qué está pasando en la vida de los hombres, ¿no? No se lo quieren perder. Entonces, olvídate que se limitan a que no es para papás, no, yo quiero leerlo, y pues lo leen, ¿no? Pero el beneficio que encontraron es que encontraron a Dios como Padre. Sí. Y eso me encantó, eso fue un regalo inesperado de este libro, ¿no? Yo creo que dentro de nuestra cultura hay errores que se repiten a menudo, y parte de conocer a Cristo es conocer la redención, y no nomás es nuestra salvación eterna, sino es la restauración a como Dios diseñó, en este caso, la familia. Y si tú creciste con un papá ausente, si tú creciste en una familia con problemas, queremos decirte que Dios puede restaurar. Entonces, me gusta mucho este libro porque incluso, Daniel, narras muchos ejemplos de tu vida que, como dijiste, o sea, no fue una familia perfecta, no fue un papá perfecto, y tu búsqueda y tu formación también como padre, me encantó la vulnerabilidad en lo que narras en la historia. Y luego el penúltimo capítulo, creo, o cerca al final, hablas de, bueno, la flecha tiene 3 plumas, ¿no? Que puede ser de pluma o puede ser de plástico a veces. Y cómo esas plumas, cuando va volando la flecha, mantiene la estabilidad, ¿no? Si no tuviera plumas, se iría. Entonces lo comparas con las convicciones en la vida de nuestros hijos, ¿no? Y quiero leer un pedacito aquí porque es una parte que me impresiona. Y como papá también me asusta un poco porque es el poder, digámoslo así, o la influencia que tenemos papás en formar la identidad de nuestros hijos, ¿no? Entonces, voy a leer aquí un pequeño párrafo. Dice: conozco muchos adultos que crecieron sin un padre, en una búsqueda interminable por encontrarlo y así poder terminar de definir quiénes son. Pero cuando se encuentran con Dios, su búsqueda termina. Nuestra verdadera identidad viene de nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, del que nos creó con una forma y en un momento, en un lugar específico para cumplir un propósito específico. Bueno, humanamente nuestro papá nos da mucha, o forja mucho de nuestra identidad, y luego Cristo o Dios es nuestro Padre perfecto y podemos encontrar nuestra identidad en Él. Pero nos puedes hablar un poquito de qué manera un papá está formando la identidad, hablando de si tenemos hijos, ¿no? Como nosotros, niños, jóvenes, ¿cómo podemos forjar las convicciones de quiénes son? Sí, es que desde el apellido, ¿no? Civilmente, pues nosotros, cuando nos piden nuestro ID, ¿no? Nuestra identificación, que habla de nuestra identidad, pues está nuestro nombre, el apellido paterno y el apellido materno, ¿no? Y ya desde ahí yo sé que soy parte de esto, ¿no? Este es mi linaje, este es mi árbol genealógico y me identifica con quién soy, ¿no? Y a mí me parte el corazón saber que hay jóvenes que no tienen ese apellido, que no saben quién es su papá, ¿no? Que no saben de dónde vienen, no saben cuál es su linaje, no saben cuál es su historia y están buscando quiénes son, ¿no? Sí. Entonces desde ahí, ¿no? Pero también como padres, el padre hombre, la mamá también desde su ángulo, pero el padre hombre forma hombría en su hijo hombre y forma feminidad en su hija mujer. Es increíble porque con la mujer, con la niña, yo me doy cuenta con mis hijas de cómo me ven con un amor
hasta casi romántico, pues, ¿no? Y yo sé que ya está llegando el punto donde ya pasa esa etapa, ¿no? Pero cuando estaban chiquitas y me tomaban de los cachetes y los padres somos el primer amor de la vida de nuestras hijas, ¿no? Yo creo que te pasó lo mismo a ti, ¿no? Pero lo que está pasando es que se está formando su feminidad en ellas. Al tener esa dinámica con un hombre, ¿no? Y es una dinámica pura, sana, limpia, ¿no? Sí. Pero cuando nosotros como papás le decimos, te ves hermosa, qué bella eres, qué hermosa, mira qué bonito vestido, mira cómo me encantan tus ojos, qué femenina, estamos formando su feminidad, su identidad de mujeres. Sí. Igual con nuestros hijos hombres y les estamos transmitiendo hombría y les estamos, mira hijo, los hombres hacemos esto, los hombres funcionamos de esta manera, los hombres reaccionamos de esta manera. Dice un dicho que un niño sin padre es como un explorador sin brújula, ¿no? No tiene dirección, no sabe a dónde ir, no sabe qué copiar. Entonces, frecuentemente vemos jovencitos que crecen en casas donde hay puras mujeres. Entonces, que están tratando de imitar, ¿qué van a hacer ellos? Sí. Y empiezan a copiar entonces pues las maneras de las mujeres que los rodean, ¿no? Y entonces empiezan a recibir ataques del mismo sexo, porque oye, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no tienes estos comportamientos y estas reacciones? ¿Por qué tienes estas otras? Bueno, es que no tuvo a quien copiar, a una persona de su mismo sexo que copiarle, ¿no? Entonces, como hombres desarrollamos esa identidad de nuestros hijos, pero luego tenemos, los hombres cristianos tenemos la enorme responsabilidad de formar una identidad en Cristo a nuestros hijos, ¿no? Donde ya no se trata no solamente de ser parte de los Ozuna, ¿no? o de los Schultz, eres parte de la familia de Dios, sí. Eres un hijo, una hija de Dios, y eso va a definir todas tus decisiones importantes, ¿no? Pues estamos por concluir, pero yo quiero felicitarles porque estos 3 libros que ya han escrito, y quiero que terminen platicándonos del que viene, del que están trabajando ahorita. Esos 3 libros representan mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha experiencia en su vida, tanto como pastores de jóvenes, como en su matrimonio y consejería, y como papás, y muchas cosas que ustedes han invertido. Yo sé, y yo puedo ver su corazón reflejado en estos libros. Les repito, son excelentes libros, están escritos por mexicanos, por autores mexicanos. Nos faltan más autores mexicanos. Si alguien tiene un llamado para escribir, por favor, escriben. Estamos este tipo de material que es pertinente a lo que estamos viviendo. Así que los felicito por el trabajo que están haciendo, y se los recomiendo. Y platícanos el material que están desarrollando. Bueno, ahorita estamos escribiendo un libro que es un prematrimonial. Y de hecho, como todavía no se ha terminado, pero posiblemente se va a llamar Preindivisibles. Okay. Pero no estamos seguros, ahí se aceptan sugerencias. Pero es una guía también, tipo la guía de noviazgo, pero un poco más extenso de cuáles son los elementos que tú necesitas trabajar en un prematrimonial, prepararte para el matrimonio. Y yo creo que lo más importante de todo esto, de este prematrimonial, es aceptar todo lo que conlleva, déjame reestructurar esa frase, es cuando nos casamos decimos sí acepto. Sí. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en todo este libro es como hacer un zoom in, así como ¿a qué estás diciendo sí acepto? ¿No? Entonces cada capítulo es encontrar, por ejemplo, cuáles son nuestras diferencias, cuáles son nuestros roles, cuál es el propósito del matrimonio, cuáles son las expectativas que tienes y cuál es la realidad, o sea, cuáles son las cosas que te vas a enfrentar como matrimonio, y aún así decir sí acepto, ¿no? O sea, incluyendo aceptar el pasado de tu pareja, aceptar sus diferencias, aceptar los errores que ha cometido, etcétera. Son muchas cosas, pero cada capítulo va a ser eso, ¿no? Como profundizar en la relación a tal grado que cuando ellos digan acepto en el altar, detrás de eso viene todo este trabajo, ¿verdad? Sí, es una conciencia, les va a ayudar a tener una conciencia real de lo que están haciendo al casarse, ¿no? Y a la vez les va a dar las herramientas necesarias para llevar una dinámica armoniosa, ¿no? En el matrimonio. O sea, va a estar diseñado para leer individualmente, o leer como pareja, o leer con un pastor o consejero. El proyecto que tenemos, ¿no? La idea que tenemos es que los leen individualmente, comparten sus hallazgos el uno con el otro, ¿no? Y encuentran a lo mejor diferencias importantes de opinión que haya que tratar, y entonces cuestionarios, hay cuestionarios que les ayudan a escalar
escarbar a ver si realmente están de acuerdo en los puntos más importantes, ¿no? Ok. Y hay el apoyo de una pareja mentora, hay un material, un cuestionario para la pareja mentora para que, digamos, evalúe la condición en la que está esa pareja antes de casarse a través de cada tema, ¿no? Entonces es un trabajo individual, es un trabajo como pareja y es un trabajo con un apoyo de una pareja mentora. Porque muchas veces sí hay diferencias de opinión importantes, pero son resolvibles Ok. con la ayuda de una pareja más experimentada, ¿no? Entonces, si ya escuchaste, si estás ya próximo a casarte, lo bueno sería posponer un poquito tu boda hasta que salga el libro. Pero es excelente. Hay poco material también en español con este tema. Y moderno, porque realmente hay un cambio radical en la formación de parejas, en la estructura de la familia, o sea, un reto. Pues estaremos a la espera y expectantes de este libro. Muchas gracias, Daniel y Cintia Osuna, por compartir con nosotros, por pasar este tiempo. Y aquí seguimos promoviendo sus libros. Sigan escribiendo. Gracias. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos.